Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir este San Valentín y por querer pasarlo con nosotros hablando de muerte. Gracias, Temas de Hoy, por invitarme a presentar a Ernesto. Justo con esta editorial estuvimos presentando hace casi 3 años, más o menos, o más, no lo sé, bueno, por ahí. Ya no recuerdo qué quería ser de mayor, una antología de jóvenes narradores en castellano, y fue muy divertido, y me gusta que después de algunos años sigamos colaborando, aunque seamos competencia en muchas cosas. Gracias también a la Laie. Este es un espacio mítico y está bien que Jantipa se presente en un espacio mítico. Y como alguna vez he escuchado a Ernesto decir eso de que odia a la gente que dice no necesita, fulanito no necesita presentación, y como yo sé que verdaderamente él para vosotras y vosotros no necesita presentación, he preparado una presentación un poco personal, contando cosas que creo que probablemente nadie sepa de Ernesto, y aunque se saben ya muchas cosas de Ernesto. Demasiadas. Demasiadas. Pero bueno, he preparado un pequeño textito, no durará más de 7 minutos, y después leeré unas preguntas. ¿Te parece bien? Ernesto Castro no tiene WhatsApp. Ernesto Castro escribe sus manuscritos en un ordenador Asus, en la aplicación de Word y con tipografía Times New Roman. Ernesto Castro compra subrayadores de amarillo fluorescente al por mayor, aunque luego son tantos que no los utiliza y se les secan, y además están siempre repartidos sobre su escritorio como una plaga que crece alrededor de sus notas. ¿Para qué querrá Ernesto Castro tantos subrayadores de amarillo fluorescente si luego encima los libros los subraya con bolígrafos de una tinta de un color tan rojo como la cubierta de su último libro, el que hoy presentamos aquí en esta magnífica librería? Los rotuladores no son el único objeto que Ernesto Castro compra en demasía. Papel, bolígrafos, agendas, libretillas, tinta de impresora. Su casa parece el cuarto de reprografía de la Autónoma. Junto a la puerta de la casa de Ernesto Castro hay 5 paquetes llenos de mascarillas quirúrgicas, aunque yo estoy convencida de que desde el pasado verano siempre ha usado la misma. Una vez, Ernesto Castro compró una escoba de barrendero tamaño extra grande para barrer su portal. Incluso él, siendo tan alto, parece una especie de desollinador hobbit al lado de tal innecesaria inversión. Otra vez, Ernesto Castro sintió curiosidad por el incienso, de manera que para probarlo compró 30 cajas de todos los olores posibles, incluso los que detesta. Ernesto Castro tiene la despensa a rebosar de chucrut. Esa obsesión suya por comprar todo a lo loco y en packs le llevó a tener un cajón de la cocina lleno de infusiones variadas del Mercadona, y entre ellas una supuestamente enfocada para calmar el dolor menstrual. Me pregunto para qué querría eso Ernesto Castro. Ernesto Castro no menstrua. Pero aquello en lo que más dinero gasta Ernesto Castro es obviamente en libros. Solo el mes pasado se dejó más de 2.000 euros en bibliografía para la escritura y la investigación de la segunda entrega de su trilogía platónica. Esa, cuya primera entrega estamos presentando hoy nuevamente en esta magnífica librería. Ernesto Castro, conocido como filósofo, ahora dice que es narrador. Pero Ernesto Castro lo que anhela es ser poeta. Quizá por eso, en Jantipa o del Morir, tenemos a un personaje como el de Edith Stein, que habla como una mística y recita de memoria a San Juan de la Cruz. O a otro personaje como el de Charlotte Delbo, que incluso encerrada en el campo de concentración de Auschwitz, fue capaz de escribir versos de amor absolutamente fascinantes. Yo lo amaba porque era hermoso, es un motivo fútil. Yo lo amaba porque él me amaba, es un motivo egoísta. Pero es por vosotros, por lo que busco motivos. Para mí no los tenía. Yo lo amaba como una mujer ama a un hombre, sin palabras para expresarlo.
Ernesto Castro también se sabe muchos poemas de memoria. Ernesto Castro odia no acordarse de algo que leyó. Ernesto Castro muchas veces y cada vez más se compra un libro y cuando va por la mitad encuentra una frase que ya recuerda haber subrayado antaño en otra copia de ese mismo libro, dándose cuenta de que es que ya lo había leído. Ernesto Castro tiene una estantería dedicada a libros repetidos que quiere regalar. Si vais a casa de Ernesto Castro, es probable que os regale unos cuantos. Pero cuidado, porque si sois vosotros los que le habéis regalado vuestra novelita o vuestro poemario, también correréis el riesgo de encontrároslo tirado en esas baldas, ya que los repetidos los coloca junto a los que bajo ningún concepto leerá. Joder. Supongo que ha quedado bien claro. Ernesto Castro es él. No tiene WhatsApp. Le gusta el chocolate. Es alérgico a los gatos. Libra, muy Libra. El último Libra de octubre. Admira a Jim Carrey. Gasta un 42 de zapatilla. No ve de lejos porque lleva gafas de leer siempre. Leyó Los hermanos Karamazov en el gimnasio. Leyó el Ulises en poco más de una semana. Leyó las obras completas de Mao para poder impartir una conferencia de 60 folios a la que luego no fue nadie, no como aquí. Un año antes de escribir Jantipa o del morir, leyó a Safo y a sus herederas y por un momento deseó venir conmigo a Almería a tatuarse unos versos muy célebres de la griega. Alguien se acordará de nosotras. Todas las protagonistas de la trilogía platónica son mujeres. Está bien saber que incluso Ernesto Castro, que no se define como feminista, se acordó de ellas. Ernesto Castro solo tiene un tatuaje. Ernesto Castro tiene muchos lunares. Por alguna razón, siempre hay pelusas en su ombligo. Nunca probó las drogas. Hasta el tripi que se metió el 1 de enero de 2022 solo para poder escribir una escena de la segunda parte de su trilogía platónica. Cito: 3 fuerzas moldearon el paisaje de mi vida. Lo escribió al principio de sus memorias, refiriéndose a Stalin, Hitler y al hilo de la intimidad, la escritora checa Heda Margolius, otra de las mujeres en las que Ernesto Castro se basa para escribir el diálogo socrático que en realidad es Jantipa o del morir. A mi juicio, la vida desvergonzada, la bibliografía inabarcable y la memoria íntima representada como memoria pública son las 3 fuerzas que moldean el paisaje para que Ernesto Castro piense tanto y piense tan bien. Un poco de memoria demasiado íntima. Ernesto Castro perdió la virginidad debajo de un puente de Arganzuela. Un poco de memoria más pública. Ernesto Castro me conoció debajo de un puente en La Latina. Podría decirse que a Ernesto Castro le gusta estar debajo de los puentes. ¿Estuviste tú misma, Luna, junto a Ernesto, el día aquel en el que bebió litronas bajo el puente de Segovia y comenzó a engatusar a sus fieles discípulos, o se lo has oído contar a otro, que habría dicho Equécrates? Yo misma estuve allí. Me lo encontré por primera vez allí sentado hace 12 años en el centro de un corro de estudiantes, hablando de filosofía, de sus obsesivas lecturas, de sus búsquedas e investigaciones infinitas, y todos a su alrededor fascinados, boquiabiertos, embelesados. Aunque es cierto que Ernesto Castro a veces podría callarse, a veces a mí también me emociona mucho escucharle. He perdido la cuenta de las veces en las que he tenido que aguantar las lágrimas de la emoción cuando cada día a las 2 de la tarde nos llamamos por teléfono para contarnos lecturas, ideas, para desarrollar teorías delirantes o poner en orden intuiciones que unas veces tienen que ver con la literatura y otras veces con la vida, es decir, con la literatura. Me complace estar sentada junto a Ernesto Castro en la presentación de Jantipa o del morir en Barcelona. Y si me lo permitís, voy a empezar a lanzar preguntas, porque sé que vosotras también habéis venido a escucharle a él, a cotillear y aprender de su erudición, a descubrir los entresijos de su primera novela.
Mira, he dicho que no tenías WhatsApp y no es que me llame la atención, de hecho me viene bien porque así hablamos menos, pero sí que me llama la atención porque estamos todo el día hablando, todo el día está vibrando el teléfono, todo el día estamos todos en grupos saturados, ¿no? Que los tenemos que ir silenciando, etcétera. Parece que hablamos mucho, pero en realidad también parece que no hablamos nada. Justo el año pasado salió ¿Dónde estás, mundo bello?, de Sally Rooney, también, que hace referencia también a Platón, ese título, y en el que ella, aparte de introducir obviamente las nuevas tecnologías para que sus personajes se comuniquen, lo que más utiliza son cartas larguísimas, casi decimonónicas, cartas que ya parece que no escribimos. ¿Por qué crees que una autora, también nacida en los 90 como tú, y tú habéis elegido, en su caso, las cartas largas y en tu caso el diálogo para exponer las ideas en un tiempo en el que curiosamente estamos todo el día dialogando, pero de manera efímera? Antes de nada quisiera también dar las gracias a mis editores, gracias a la librería y por supuesto gracias a doña Luna Miguel, a quien no conocía hasta el día de hoy. Es la primera vez que nos encontramos, no sé de dónde ha sacado toda esa información. A mí también me congratula muchísimo estar al lado de doña Luna Miguel. Y ya respondiendo a tu pregunta, dentro de la trilogía el formato de la correspondencia va a cumplir un papel esencial en la tercera entrega, que por supuesto está acabadísima, con el punto final y lista para ser impresa. Y en por ahora, lo que más me interesa es el formato del diálogo cara a cara, ¿no? Que es uno de los géneros que, por desgracia, pues la pandemia ha puesto entre paréntesis. A lo largo del diálogo quiero sugerir el carácter utópico, quimérico de este mismo diálogo. Para empezar, estamos hablando de una checa, una francesa, una gitana alemana, una vienesa y una... Espérate, me falta una. Edith Stein, bueno, pues dos alemanas, una checa, parece que estamos pidiendo de beber, ¿no? Pero vamos, dos alemanas, una checa, una francesa, tres alemanas, una checa y una francesa, ¿no? Y están hablando presuntamente en alemán, pero todos los juegos de palabras son en castellano. Y me interesaba un poco eso, ¿no? La decadencia del contar historias cara a cara frente a la emergencia del formato textual. Marshall McLuhan hablaba mucho del retorno de la oralidad con los nuevos medios de comunicación en los años 60, con todo lo que fue la irrupción de la televisión, y a día de hoy tenemos una nueva emergencia un poco zombie de la radio en esto que se llama el podcast. Y bueno, a mí sin más es algo que me fascina y me interesa muchísimo, como con la aparición de las nuevas formas de comunicación, el streaming, etcétera, lo que se recupera es la oralidad clásica ateniense, con los dos modelos, el modelo, si se quiere, más barroco o asiático y el modelo más simple o goticista, ¿no? Entonces, no respondí a tu pregunta, no respondí a su pregunta a doña Luna Miguel, desconocida total, muy bien informada acerca del número de botes de chucrut que tengo en mi casa, pero por ahí irían las cosas, sí. Has contado la procedencia de las protagonistas. Todas son mujeres reales, como más o menos he medio dicho, ¿no?, en el texto de introducción. Todas eran escritoras, todas eran pensadoras. Bibliografía feminista. El hecho de que hayas elegido a estas mujeres y a las que luego aparecerán en el resto de la trilogía, ¿a qué responde? Pues supongo que la influencia de una escritora muy maja, que no sé si conoces, que se llama Luna Miguel. No, hay mucha influencia de tu presencia y tu influencia a lo largo de toda la trilogía, pero en este caso, en esta primera entrega, sobre todo por razones estructurales más que otra cosa. Sí que es cierto que en la tercera entrega la cuestión feminista y la cuestión de la reflexión acerca del amor y la libertad va a ser más importante. De hecho, es curioso porque los libros inicialmente yo pensé que su estructuración iba a ser primero el saber, luego la libertad y por último el morir.
pero me parece interesante o curioso, y es algo que tiene que ver mucho con la historia de la filosofía, que en el comienzo esté ya la muerte. Está la famosa frase aquella Anaximandro, que para muchos es la primera frase en prosa que nos ha quedado de la historia de la filosofía, donde se dice literalmente que allí donde tienen las cosas su origen, allí encontrarán también su final según el orden del tiempo y de la justicia. Es más o menos una traducción aproximada de esa famosa sentencia de Anaximandro. Es una sentencia que utilizamos un amigo y yo para un funeral de la filosofía, en el que quemamos la mitad de un montón de clásicos que hemos comprado en la Cuesta de Moyano y la otra mitad la enterramos con este epitafio. Entonces, al final salió que el primer diálogo fuera el de la muerte, y la razón por la cual aparecen estas 4 es simplemente porque, estudiando concienzudamente la disposición de los reclusos en el campo de concentración, aproximadamente en el verano del 42 es cuando los separan por sexos. Algo que no aparecía, por cierto, en la bibliografía masculina acerca del campo de concentración era el sexo. Primo Levi, de hecho, dice que el campo de concentración minimizaba hasta tal punto al ser humano, lo convertía hasta tal punto en nuda vida, que no se pensaba ni siquiera en follar. Es decir, que prácticamente lo único de lo que hablaban era de comer. Hay un libro muy bueno que se llama Goethe in Dachau, que cuenta cómo un superviviente de ese campo de concentración, para escapar de las conversaciones acerca de las comidas que no ingerían, se puso a leer las obras completas de Goethe, quien, como es sabido, al ser un funcionario del duque o del conde o del marqués de Weimar, digamos que estuvo paseando e incluso componiendo poemas sobre los alrededores de donde luego estuvo el campo de concentración. Entonces, de nuevo me he ido muchísimo de la pregunta que me has hecho. Ahora voy a volver, no te preocupes. De la pregunta que me has hecho, pero sí, el motivo principal por el cual hice que en este caso fueran todas mujeres es simplemente porque, según la división que se estableció a partir del verano del 42, las mujeres y los hombres estaban separados. Y supongo que habría cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, pero que, salvo en la obra de Charlotte Delvaux, no han sido exploradas o no habían sido exploradas concienzudamente por los textos clásicos de Wiesel, de Primo Levi, etc. Bueno, la trama un poco de este diálogo novelado o novela dialogada llega Edith Stein, filósofa, al campo de concentración. Sus compañeras, ella empieza a dar como clases de alemán, ¿no? Para sus compañeras y compañeros de Auschwitz, y pues al final como que a ella descubren, ¿no? que ya tiene que morir, ¿no? Edith Stein, y algunas de sus amigas, que son las protagonistas que ha dicho Ernesto, quieren salvarla, ¿no? Y ahí empieza como este diálogo, ¿no? de si la vida merece la pena o no, de si tienen que salvarse o no, de si estar allí ya es la muerte, ¿no? Sí. De hecho, bueno, Charlotte es mi personaje favorito, Charlotte Delvaux. Además, su obra está editada también, la de Hedda Margolius-Kowalny. Sí, en Libros del Asteroide. Eso es. Y tiene un verso hermoso, Charlotte Delvaux, que dice: la muerte embellece. Yo creo que todos, después de haber leído las obras de ellas, o sea, primero leí tu obra, después leí las obras de ellas, me parece que queda muy, muy bien resumida, ¿no? O sea, luego lees sus poemas o sus diarios, ¿no? Y queda hermosamente resumido lo que dijeron. Pero hay un personaje que inventas tú, que lo inventas o lo rehaces o lo recolocas en la vida, que es el de Jantipa. Cuando estábamos preparando la presentación, me pasaste un vídeo. Ah, sí. ¿Cómo se llama? De José Mota. De José Mota. Que está dedicado precisamente a Jantipa, sí. Y la ponen como un personaje... ¡Cállate ya! No, exacto, que no dejas hablar. Exacto, sí. Efectivamente. Y de hecho, en la edición que me obligaste a comprar de los diálogos de Platón, describen así, en las notas a pie de página, se le escribe a Jantipa como prototipo de mujer de filósofo, pendenciera y gruñona. ¿Por qué elegiste a Jantipa y qué homenaje crees que le haces aquí, si es que es un homenaje? Y también, ¿por qué decidiste caracterizarla como la caracterizaste? Vaya. El Jantipa del morir está inspirado en Fedón y Critón.
y quise establecer un paralelismo bastante estrecho entre la estructura más o menos de este diálogo y los dos diálogos de Platón. En el Critón, unos amigos van a sugerirle a Sócrates que se marche al exilio, que huya, que escape de la cárcel, en lugar de tomar la cicuta. Sócrates allí se pone por boca de la ley y dice que si huye de una ley injustamente aplicada, no solamente estaría pecando contra los hombres, sino contra la propia legislación que permite la existencia de la ciudad. Él, que ha acatado las leyes hasta el momento de su muerte, debe también cumplir con ellas en el momento de dejar esta vida. Y en el Fedón, por el contrario, lo que hay es una reflexión acerca de la muerte. Digamos que en este texto, la noche más larga de Auschwitz, lo que se hace es empalmar una cosa con la otra. Gomá, en la presentación en Madrid, señalaba que había dos partes en el libro, que había una parte ética y una parte ontológica, o sea, una parte acerca del morir stricto sensu, de si merece la pena vivir o no, y de sobrevivir un día más en Auschwitz, si uno debe poner a otro en su lugar para que muera en la cámara de gas, y luego hay una segunda parte acerca de la existencia del más allá, el Dios, el trilema famoso de Epicuro, de si Dios puede o no cambiar y modificar el mal en el mundo, etc. Y la razón por la que elijo a Jantipa como narradora testigo es porque Jantipa es expulsada en el Fedón de la muerte de su marido, porque se considera que las mujeres no aguantan la muerte, y en concreto porque Jantipa es pendenciera y gruñona, y pasa la historia por ser eso, una mala esposa que maltrataba a Sócrates, razón por la cual Sócrates pasaba tanto tiempo con los efebos en el gimnasio, entre otras cosas, supongo, entre otras cosas. Y tomo algunos de los elementos que la tradición nos ha legado de esta señora para, no sé si valorarlos o por lo menos ponerlos ahí en su justa medida. Por ejemplo, Jantipa, la expresión en griego dice algo así como caballo rubio. Y entonces no se dice que sea rubia, no se la describe, a diferencia de otros personajes que sí que parecen un poco más perfilados físicamente, pero sí que se menciona que le gusta montar a caballo. Y lo que la presento básicamente como una estudiante de medicina pija de Viena, de la clase alta judía vienesa, que incluso estudió con Schrödinger. Aproveché para meter de matute también pues todas las reflexiones de más o menos esas fechas acerca del concepto de la vida, porque Erwin Schrödinger, el famoso físico alemán, publica ¿Qué es la vida?, un texto breve, que son unas conferencias que dio también en Gran Bretaña, si no recuerdo mal, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a Jantipa principalmente le intento también revalorizar este asunto de las lágrimas, ¿no? Hay un momento en que ella se emociona pensando cuál va a ser el destino de Edith Stein, y llega a la conclusión de que el mejor de los testimonios es el martirio. La ideología oficial de la resistencia, de cualquier resistencia, pero también de la resistencia en el campo de concentración, era que resistieran los miembros de la resistencia. El objetivo de la resistencia no era sabotear el proceso de producción de cadáveres, sino que los miembros de la resistencia no estuvieran entre esos cadáveres. Bajo la ideología de que hay que sobrevivir para contarlo. Pero el verdadero testimonio, como dice la etimología de mártir, es el que no accede a participar en esa estructura de muerte simplemente para sobrevivir un día más, ¿no? Entonces, cosa paradójica, se puede decir que es la misma relación que existe entre el poeta y el héroe, ¿no? Lo verdaderamente heroico es estar ahí matándose en Ilión o donde sea, pero lo que hace que los héroes sean recordados es que existen los poetas. Entonces, del mismo modo, lo que es santo, lo que es sagrado, lo que es verdaderamente digno de memoria, es que haya gente que prefiera morir en nuestro lugar. Y es algo que sucede en el campo de concentración y que pasa a lo largo de todo el rato, ¿no? Todo el rato hay gente que muere por otras personas, ¿no? Que se sacrifica su vida, no solamente la existencia en el sentido más material del término, sino su día a día. Y sin embargo, esas personas son recordadas por los que sobreviven, que son los que quizás recuerdan a los sacrificados por la mala culpa del superviviente. El libro comienza, ya lo leí en la presentación de Madrid y supongo que también toca hacerlo en la de hoy, comienza con una cita de Rafael Sánchez Ferlosio en el Jarama, justo después del ahogamiento, que dota de una cierta aventura a esa novela dialogada. Pues hay un pasaje en el que se dice que los que verdaderamente se llevan el rejón, pero calado hasta los hígados, son los que sobreviven, ¿no? ¿Qué pasa con los que sobreviven? Y esa es la cita de entrada. La cita de salida es una reflexión del Fedón sobre la misología. Hay gente que se vuelve misólogo, es decir, odiador de los discursos, porque tiene una visión demasiado perfeccionista de ellos. Igual que la gente que se vuelve misántropa suele ser gente idealista
que al no encontrarse con su ideal en el día a día, empieza a odiar a la gente que no es perfecta, pero tampoco totalmente perversa. Tanto los que murieron en el campo de concentración como los que le ejecutaron no eran el mal absoluto ni la bondad absoluta, eran esa medianía en la que se mueven siempre los argumentos y las personas. Justo, ya que has leído tú eso, voy a leer yo el comienzo del propio Fedón, que dice, que lo he citado antes a mi manera, ¿no? Sí. Estuviste tú mismo, Fedón, junto a Sócrates, el día aquel en el que bebió el veneno en la cárcel, o se lo has oído contar a otro. Me parece... o sea, me gustaría empezar a hablar también del estilo, ¿no? De Xantipa o del morir, y este inicio del propio Platón me parece muy novelístico. La movida, lo que pasa es que en la siguiente frase te responde, es decir, sí, estuve, o sea, es decir, no te pone ahí un MacGuffin de puta madre, en plan, ¿estuviste tal? Sí, estuve, y ya está, ¿no? Y es como, y ahora te quedas y lees lo que dialogamos estas personas, pero la respuesta ya la tienes, ¿no? Todavía no tenían muy controlados los griegos esta cosa, ¿no? Del aguantar hasta el final con el suspense, ¿no? Claro. Dicho esto, me parece un comienzo muy novelístico, ¿no? Muy narrativo. ¿Por qué coño quieres ser narrador? Pues no lo sé, pero me interesa mucho esto que dices, porque efectivamente la visión de la literatura que tenían los griegos y la que se tenía hasta la época moderna es que los mejores textos son aquellos en los que ya sabes el final. Y que Aristóteles por eso recomienda utilizar en las tragedias mitos ya conocidos, y en mi caso sucede algo parecido, porque ya sabemos el final, o sea, no basta con consultar la página de Wikipedia de Wittgenstein para darse cuenta de cómo termina la obra. No obstante, sí que quería introducir ese elemento de MacGuffin, o sea, lo importante no es el punto de llegada, sino el camino, la trayectoria. Y en filosofía, muchas veces el método o el procedimiento o el proceso es más importante que el resultado, porque al final el resultado muchas veces es no tenemos ni idea, o solo sé que no sé nada, este tipo de frases. La narrativa, especialmente este tipo de género híbrido de la novela filosófica, permite abordar muy bien los finales abiertos, es decir, finales eidéticamente abiertos donde no hay una solución posible. La razón por la cual el diálogo se extingue a partir del siglo XVIII es porque el diálogo, entendido de una manera panfletaria, donde Platón es Sócrates, es sustituido por la novela, donde el narrador se pone a cierta distancia de todos los personajes. Lo comenté también en la presentación en Madrid, que la ventaja, no sé si la ventaja, pero por lo menos la diferencia fundamental es que yo no soy Edith Stein. Y que, de hecho, con Edith Stein tan solo comparto una cierta actitud frente al mundo. Y que incluso en esta novela la intento alejar todavía más de mí, poniéndola como una mística. Sócrates, al igual que Xantipa, el día antes de su muerte, Xantipa, al igual que Edith Stein en mi ficción, el día antes de su muerte tiene un sueño con una entidad divina que le dice que se deje de filosofía y se entrega a la poesía. En el caso de Sócrates, supuestamente es Apolo el que le invita a abandonar la filosofía, el pensamiento crítico, para empezar a cantar himnos. Y en el caso de Edith Stein es San Juan de la Cruz quien se le presenta para invitarle a escribir poesía y a dedicarse a la mística. Ortega Gasset tiene un texto muy bueno en el que contrapone la figura del teólogo a la figura del místico. Yo soy más teólogo que místico, a mí me gusta la escolástica, por eso me gusta Edith Stein, pero en este texto la intento alejar de mí poniéndola como una mística. Entonces, sin más, la razón por la cual a mí me interesa la narrativa es porque permite ese distanciamiento que yo sufro constantemente respecto a lo que pienso. Tú sabes perfectamente que mi desarrollo como escritor ha ido en busca de la frase corta, de la frase de sujeto, verbo, predicado. O sea, me encantaría escribir a lo Carver prácticamente, pero no puedo. Igual que me enredo y quiero decir una cosa y de repente para eso tengo que tomar un desvío brutal, escribiendo me pasa lo mismo. Y ¿por qué? Porque a mí lo que me sale cuando escribo una tesis es a continuación exponer la antítesis y luego la síntesis y luego pequeñas objeciones y tal. Entonces, el formato del diálogo y la narrativa como algo que integra tanto la exposición como la descripción como el relato, me permite simplemente exponer mucho mejor cómo concibo yo el mundo y cómo pienso yo de esta manera más polifónica. Sí. Muy bien. Dice Simone Weil, ¿sí?
tu gran querida, es que la odia de repente. No, pero no, es una mística, fíjate, por ejemplo, Simone Weil, al igual que María Zambrano, son místicas, y su visión de lo religioso no es la de Santo Tomás, ni tampoco es la de Husserl, ni la de la escolástica. Entonces, esa es la tensión, básicamente. Por eso a mí me gusta, ya digo, Wittgenstein, porque Wittgenstein es principalmente una escolástica. Aunque ella se convirtiera al cristianismo leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús, su visión, incluso de los textos de la orden carmelita, era escolástica, y el comentario que tiene de San Juan de la Cruz es un coñazo. O sea, para los que no le... Digo, a mí me encanta, pero es un coñazo para los que no le gusta la filología de ir a frase por frase comentando cada sentido. Digamos que el teólogo convierte a la religión en un chiste que debe ser explicado. ¿Por qué esto es gracioso y cómo se analiza esto? Entonces, es la diferencia entre componer un poema y comentarlo, básicamente. Pero bueno, sí, la infame Simone Weil... Dijo, ¿quién es Platón? Un místico. Eso es. Platón tiene el problema de que es un místico que odia la mística. Y es el poeta que odia a los poetas. Vale. Y pues igual que yo, más o menos. Ernesto, ¿qué es lo más parecido a una experiencia mística que hayas tenido? Leer. Sí, leer. De hecho, te iba a decir, ¿la literatura es alguna forma de creencia o de religión para ti? Sí, para empezar tienes que creer que lo que te van a contar es interesante. Y también es una experiencia religiosa la conversación. Porque para empezar tienes que creer en que vas a escuchar algo que te va a modificar de alguna forma, ¿no? Tienes que abrirte a opiniones distintas. Sí, la lectura es una religatio, ¿no? La religatio no tiene que ver con Dios. La religión, desde un punto de vista materialista, tiene que ver con cómo los seres humanos, para estar en sociedad, necesitan de unas creencias no cuestionadas que son el substrato de cualquier planteamiento racionalista ulterior. Entonces, pues la cortesía es una forma de religión, y la sintaxis es una forma de religión. Porque si las frases y las palabras fueran saltando en el folio, no podrías entenderlas, sin más. Entonces hay una forma de religión, el lenguaje es una forma de religión. Y teniendo en cuenta esto que has dicho, ¿alguna vez has rezado? Joder, sí, pero en una de estas circunstancias, sí, y fue terrible por la cuestión sintáctica, porque intenté rezar un Padre Nuestro y no me acordé del orden, entonces ya no sabía si era Padre Nuestro, dame el pan de cada día, entonces como que se me mezclaban las palabras. Y lo hice mal, sí. Pensaba que me iba a calmar, porque claro, la idea clásica es que el rezo es una forma de... es una especie de placebo, ¿no? Que te calma, y me entró un dolor de cabeza, quise probar la existencia de Dios. Y no sé si demostré su inexistencia rezándole, o por lo menos demostré que yo no me acordaba del Padre Nuestro. Desde luego, lo segundo seguro que sí. Bueno, pero ciertos poemas sí te los sabes de memoria, y hasta pasajes de libros enteros. Quería preguntarte por el proceso de escritura de este libro y también por el proceso de batanización de las autoras de este libro, incluso de la batanización de Platón, pero a lo mejor primero deberíamos explicar qué es hacer claro. Batania. Sí, es una forma de religión entre tú y yo, claro. Por eso. Tú y yo nos hemos unido con expresiones como la duda, que no vamos a explicarla, vale. Y también con la expresión Batania. Hay un poeta socialmente comprometido, que se llama Bastarrecheas, es el apellido... Neorrabioso, quizá. Sí, bueno, es conocido sobre todo por su firma como grafitero, se llama firma como Neorrabioso, y pone Occidonde, Cibricuando, ¿no? Cosas así, bueno, versos así como un poco medio políticos, o no sé, sin más. Entonces, Batania era un poeta que cuando yo tenía 17 años, durante una noche se convirtió en mi máximo referente literario. Y entonces él trabajaba como guardia de seguridad. Y lo que hacía era que por las noches leía poemarios que sacaba de la biblioteca, anotaba cuáles eran los poemas que le gustaban, y a la mañana siguiente su novia, que se llamaba Irache, creo recordar, porque le dedicaba un montón de poemas, los traspasaba al blog. Entonces a mí me parecía, con 16 años, la mejor de las vidas posibles, pasarte toda la noche leyendo poemas que luego tu novia transcribía y colgaba en un blog. Me parecía miel sobre hojuelas. Y entonces le dije a mi padre que yo no quería terminar el bachillerato,
que no quería ir a la universidad, que me quería apuntar a cualquier tipo de reclutamiento de guardias de seguridad nocturnos que hubiera en Madrid para ponerme a leer poesía por las noches. Y claro, o sea, te faltaba el plan en el plan solamente faltaba la novia copiadora de poemas. Eso por ahí falló, digamos, ese plan perfecto. Y entonces mi padre me dijo, gilipollas, literalmente creo que fue lo que me dijo. Y desde entonces se creó en mi familia la expresión tener un Batania, que es un entusiasmo repentino, irracional, por un autor normalmente menor, que te dura poco. Te dura poco. Y yo he tenido muchos Batanias, evidentemente, y ya se ha convertido en una expresión entre tú y yo para hablar de ese tipo de entusiasmos que te entran, pues como tú que te leíste James Joyce, Ulises en 3 días. Pues sí, pero bueno, esperemos que James Joyce dure un poco más, ¿no? Claro, y digamos que al final ya todo lo entendemos desde el concepto del Batania. Pero esto tiene que ver con esto que había leído yo también antes, ¿no? En la introducción sobre tu obsesión por tener toda la bibliografía de todo. A mí me gusta siempre tener las cosas a la mano, como sabes. Y entonces, yo tengo un montón de libros en mi casa que no he abierto y que probablemente nunca abriré, pero que me gusta que estén ahí a la mano, ¿no? Y entonces, pues sí, por ejemplo, me compré las obras completas de Edith Stein mucho antes de saber que iba a ser la protagonista de mi diálogo. Yo, en principio, tan solo quería leerme un texto de 30 páginas, el diálogo que ella compone para el 70 cumpleaños de Husserl, que es un diálogo imaginario entre Husserl y Santo Tomás, pero no obstante, como estaban a buen precio en el Monte Carmelo las obras completas, los 5 tomos, pues aunque no me interesara la correspondencia de Stein, dije, voy a tenerla aquí por si acaso. Y al final fue providencial, porque simplemente el hecho de tener a esa santa ahí mirándome desde el lomo, pues yo creo que me inspiró. Y hay muchos libros, como tú dices, que tengo ahí y que pienso, este nunca lo he leído ni lo leeré. Y luego abro y hay alguien que ha subrayado aquello con mi misma letra. Entonces, ¿cuál es la pregunta, perdona? Hostia, ni me acuerdo. Al Batania. Ah, vale. Sí. Sí, ¿cuánto de Batania habían sido estas autoras para ti, las que citas aquí? Y ya amplió la pregunta. ¿Y qué otra bibliografía sobre la muerte, sobre Auschwitz, etcétera, o sea, ha sido fundamental para la escritura? Ojalá me acordase, porque claro, el proceso de batanización se puede producir gracias a la desmemoria, entonces ya no te acuerdas de lo que te entusiasmaba hace un mes o 2 meses, ¿no? Pero que recuerde, al final, apelo casi a los clásicos, me gustó muchísimo la trilogía de Auschwitz de Primo Levi, me gustó bastante Wiesel, no me gustaron tampoco tanto otras biografías, sobre todo de niños, y en un momento dado pensé que quizás sería interesante que hubiera también un contraste generacional, que lo hay, porque Edith Stein, no sé si tiene cuando muere tiene 40 y casi 50 años, 50 y tantos años, presuntamente Jantipa y el resto son más jóvenes, tienen 20 y tantos, 26, pero no hay un contraste generacional tan grande como sí que va a haber en sucesivas entregas de esta trilogía, son más o menos todas de la misma edad. Me gustó, releí que me encantó Eichmann en Jerusalén, donde al final la tesis fuerte de Hannah Arendt es que el nazismo se produjo, entre otras cosas, por la fuerza que tienen los clichés, y que buena parte de los miembros del partido nazi pensaban con clichés constantemente y con clichés contradictorios, ¿no? Al mismo tiempo se ufanaban de haber matado 6.000 millones de judíos y decían que se ahorcarían a sí mismos, eso dijo Eichmann, se ahorcaría a sí mismo con tal de que la siguiente generación de alemanes no llevara sobre sí la culpa del holocausto. Entonces era toda pura frase romántica lo que les llevaba por un lado a la idea de obediencia ciega y a la idea de culpa, pero nunca encarnada en actos concretos, ¿no? Siempre como actos heroicos. Sobre todo el problema de la autoempatía. No tanto pobrecito aquel que estoy ejecutando, sino pobrecito de mí que tengo que ejecutar a esta persona, ¿no? Muy jodida la forma de autoempatía solipsista en la que incurrieron muchos de estos individuos. Entonces, sí, libros que me interesasen. Me gustó mucho la memoria de Eda Margolius, muy contenida. Charlotte Delvaux es mucho más torrencial, pero también me pareció que estilísticamente era interesante, y en algunos pasajes del libro tomo inflexiones de los 2 libros. Sobre todo hay un pasaje en el que se describe un sueño hay mucha comida a lo largo del libro, y hay un sueño de una naranja que está tomado literalmente, palabra por palabra, de las memorias de Charlotte Delvaux. Ese en concreto es tal cual, y hay muchos luego que son como ecos de las dos memorias, de la de Eda Margolius y la de Charlotte Delvaux, sí.
Ya que has mencionado a Hannah Arendt y yo había mencionado antes a Simone Weil, aunque no tenga nada que ver estilísticamente, porque tú has escrito al final una ficción, este libro ya te dije que me recordaba mucho a otras obras de difusión filosófica, como puede ser El fuego de la libertad, donde Simone Weil, Hannah Arendt, Ayn Rand y Simone de Beauvoir son las protagonistas, o incluso a textos yendo un poco más allá, pop, ¿no? Como el del café de los existencialistas, ¿no? Yeah. Esta especie de ensayos novelados donde prima es lo que prima es la historia, ¿no? de los filósofos, no tanto sus ideas. Aquí, ¿qué prima? La historia de las filósofas que mencionas, de las escritoras que mencionas, las ideas, una mezcla de todo un poco. ¿Sientes que para que hoy, en 2022, para difundir entre lectores jóvenes como los que tú tienes, este tipo de textos son lo más útil? No, yo no lo pensé así, simplemente me puse a escribir y la musa me arrebató. No, evidentemente no, claro, fue un proceso de documentación y como muy calculado también para que los paralelismos con Platón tampoco, fueran evidentes para el que lo ha leído a Platón, pero que tampoco fueran necesarios. Es decir, si no habéis leído ni el Fedón, ni las memorias de Margolius, ni la obra completa de Edith Stein, tampoco os preocupéis porque es una cosa que más bien está ronroneando de fondo y ya está. No, empieza la obra, tiene como 3 partes claramente diferenciadas, es casi una drama en 3 actos. Un primer acto de presentación que es la parte dialogada teatralmente pura, que es, digamos, introducción a presentación de los personajes, del escenario, las descripciones de Auschwitz y que si se quiere un poco más manidas o kitsch. Y ya una parte central de 60 páginas que son los debates éticos acerca de la vida digna, la muerte indigna, etc. Y por último, a partir del momento en que se levanta Philomena Keller, un epílogo de 30 páginas ya más ontológico y duro. Y conforme vamos avanzando y penetrando cada vez más en las tinieblas de la filosofía, las partes narrativas o descriptivas van desapareciendo en beneficio de las partes estrictamente filosóficas. Y al final se habla tan solo de las partes que tiene el alma, del sentido de la vida en el sentido de Erwin Schrödinger y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es, digamos, una introducción a la filosofía desde la narrativa. Pero así lo quiero ver, ¿no? Pero ya digo, y la inspiración respecto de... La inspiración platónica es fundamental porque Platón hace eso. O sea, como tú has dicho, crea una cierta expectativa, un cierto MacGuffin que inmediatamente aplaca. Y en parte en este libro se quería hacer eso. Me quedan 4 preguntas. Vale. Hemos empezado antes, así que no sé cuándo tendremos que terminar para que toda a las 8 yo creo. Para que toda esta gente pueda preguntarte. Vale. Por eso digo que no veo a nadie de la editorial. Se han ido. No les ha gustado y ya no te van a publicar otras libros. No, es broma. Pero me quedan 4 preguntas. Tengo la pregunta polémica. Vale. Decide tú en qué orden quieres que te Venga, vamos con la polémica y abrimos turno de palabras y luego ya no preguntas tú más. Exactamente, pero ahonda otra vez en el tema del feminismo. A lo mejor sí es un poco polémica. Siento que con esta pregunta estamos volviendo otra vez a algo que ya hemos trabajado, que es Jantipa y esto de la pendenciera y no sé cuántos, pero me llama la atención la frase literal de Platón, que es... Un segundo. Se puso a gritar como acostumbran a hacer las mujeres. Y la apartaron, ¿no?, a Jantipa para que no viera la muerte, ¿no?, de su esposo. Y luego en las notas a pie de la edición de Gregos están todo el rato hablando, ¿no?, pues de que las mujeres no soportan la muerte, no soportan la muerte, no soportan la muerte. Después de haber leído tanta bibliografía sobre mujeres que estuvieron en Auschwitz, mujeres que tuvieron a sus maridos en Auschwitz, pienso en El dolor, ¿no?, de Marguerite Duras, por ejemplo, que es durísimo ese libro. Después de haber leído tanta bibliografía sobre los diarios de personas que estaban allí pasándolo mal, muchas mujeres, al contrario que por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, que esto ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no?, que de allí hemos recuperado sobre todo poemas, ¿no?, de soldados y demás, casi todo masculino, ¿no? Y sin embargo de la Segunda Guerra Mundial hay mucha bibliografía de mujeres, ¿no? Sí. Esto es muy interesante también. Y muchos diarios y como muchos más lugares en los que
acudir. Teniendo en cuenta esto, habiendo estudiado tanto a estas mujeres, habiendo leído tanto a Edith Stein, ¿crees que, en 2022 se puede decir que las mujeres no soportan la muerte? No, hombre, mujer. No, hombre, mujer, hombre, no. Me refiero a por qué crees que Platón dibujó así a Jantipa y por qué crees que hemos dibujado esa imagen, ¿no?, de la mujer como sujeto que no soporta la muerte. Claro. Es que también el asunto es que Platón en muchas ocasiones hace un poco de discurso indirecto libre. Es decir, que en muchos de sus diálogos los prejuicios que se ponen en boca del narrador no son de él. Claro. De hecho, se suele pensar que Platón es una figura feminista interesante, o así lo he visto en algunas reivindicadoras de él, sobre todo por lo que dice acerca de la presencia de las mujeres en la clase de las guerreras, de los guardianes. Su reivindicación de Safo. Su reivindicación de Safo, por ejemplo. Efectivamente, casi todas las frases de elogio hacia Safo que nos quedan de la antigüedad provienen de Platón. Y claro, que al final es un elogio envenenado, porque estamos hablando del tipo que quería purgar el canon para que tan solo quedaran himnos militares y quizás poemas sexuales para tener a la población adocenada, un poco pan y circo. Entonces, un elogio, que Platón te elogie es como si te elogiara Hitler, realmente. Es problemático, claro. Que Platón elogie a un poeta no es precisamente algo positivo. Entonces, la visión que tiene Platón comparada con la visión que tienen casi todos sus coetáneos es transformadora, y de hecho se hace burla de él muy a menudo por este aspecto igualitarista de que los seres humanos, es casi una visión constructivista, de que depende de la socialización que se dé a los seres humanos, así saldrán de una forma u otra. Y él cree mucho en las virtudes de transformación del individuo a partir de la política. Entonces no crea, frente a Aristóteles, que cree que al final el Estado es una extensión de la familia, para Platón la familia es algo que incluso debería destruirse y debería crearse ficciones útiles. El proyecto de Platón es un proyecto eugenésico, donde la familia y la decisión acerca de la reproducción no debe caer en manos del individuo, sino que debe estar en manos del Estado. Entonces, Platón, por eugenésico, colectivista y totalitario, es igualitario, porque todos los individuos no son sino una masa informe al servicio de un proyecto utópico de construcción de un Estado fijo, inmóvil, ¿no? Entonces, no entra en este tipo de asuntos de la división del trabajo y tal, sino que cree en una utopía del hombre y la mujer nuevos. Sí. Yo creo que también esta frase, ¿no? Lo de las mujeres que gritan y tal, ciertamente leyéndolo en 2022 yo me reí, o sea, quiero decir, claro. Hace gracia, ¿no? Y esto me lleva también al humor que hay en los diálogos y al humorazo que hay en tu libro. Yo me reí mucho leyendo la primera versión, el pescadito frito, un montón de pequeños detalles que están ahí. Y quería, no sé, el humor es algo que está en textos tuyos desde el comienzo, incluso en Realismo Postcontinental tenemos pasajes, libro que yo no entendí nada, pero que hay pasajes en los que pude reírme, ¿no? Es decir, que había ese Ernesto Castro out of context, está presente en todas partes, ¿no? Yo creo que es imposible, hay que negar el out of context de Ernesto porque siempre es in context, todo tu humor, sí. ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces, nada, quería preguntarte un poco por la importancia del humor, ya como tercera pregunta, que luego quedarían solo dos, el humor en Jantipa. Pues muchísimo, y efectivamente también en Realismo Postcontinental. Mi hermano, que estaba traduciéndolo al inglés, este libro para que se publique en una editorial alemana, me contaba cómo se está tomando ciertas libertades de traductor. Y entonces hay un pasaje en el que yo me burlo de Mauricio Ferraris y él quería meter de Matute una referencia shakespeariana, esta expresión de Jack of all trades, master of none. Toca todos los palos pero no domina ninguno, ¿no? Entonces yo había dicho algo así de Ferraris, de que Ferraris, tan aficionado a las contradicciones, vuelve a incurrir en otra. Y entonces mi hermano, que está siendo un traductor borgiano, porque sabemos que Borges a veces inventaba pasajes o se saltaba otros, etcétera, pues está metiendo una cantidad de bromas brutales en el libro y a mí me parece fascinante y me encanta. Y la ironía, claro, la mejor de las ironías muchas veces es involuntaria. La propia vida es irónica, la propia vida tiene este carácter. Claro, la ironía tiene mucho que ver con que uno intenta ciertas cosas y le salen otras, ¿no? Hay como todo, igual que los chistes siempre se basan en algo inesperado hacia el final, el famoso remate del que hablan todos los cómicos. Y a mí, tú sabes que yo no creo en la idea de propiedad intelectual,
ni la idea de propiedad en general. La propiedad es un robo. Gran momento, ¿no? El día de la presentación de mi libro en una librería para decir esto. Pero bueno, que la ironía tiene que ver con eso, con que independientemente de lo que quisiera decir Platón con esa frase, tú te lo tomas a tu manera y tú te reapropias del texto de Platón, sea o no un autor del canon patriarcal. Y la forma en la que yo me he aproximado a la literatura y a mi propia posición ante el mundo, porque yo tengo conductas evidentemente que vistas reflexivamente tan solo se pueden ver como pura comedia o tragedia absoluta, ¿no? Y antes de llorar prefiero reír. Yo diría que esa es la base de todo, ¿no? Que prefiero reír antes que llorar. ¿Crees que Edith Stein se estaba riendo todo el rato en este día? Edith Stein, de las protagonistas a la que tuve que meterle una cierta variación, la que le tuve que meter una variación biográfica más fuerte fue a Edith Stein. Con Eda Margolius, claro, es diferente porque, digamos, en Edith Stein tenía la protagonista, mientras que Eda Margolius, Charlotte Delvaux y Filomena Keller salieron después del proceso de documentación. O sea, yo iba buscando una kantiana y di con una kantiana en Eda Margolius. Yo iba buscando una marxista materialista y di con Charlotte Delvaux, después de descartar un montón más de escritoras que habían pasado por Auschwitz. Mientras que en Edith Stein tenía una protagonista que me daba cuenta que era muy difícil de novelar porque era muy buena persona. Y ya sabe que es muy difícil hacer interesante personajes bondadosos, químicamente, puramente buenas personas. La tensión y el conflicto es lo que mueve el drama. Y entonces su autobiografía es aburrida, la autobiografía de Edith Stein, a pesar de todo lo que tuvo que padecer y sufrir, es muy aburrida porque es siempre... Y entonces estaba leyendo tranquilamente a Husserl cuando me dijeron, venga Edith, que tienes que irte al Frente Oriental a curar a enfermos. Y entonces cerré el libro y me fui a curar a enfermos. Y entonces pasó tal cosa. Y es como que le pasan cosas y ella reacciona siempre de la mejor de las maneras posibles. Y lo que le hice fue, le metí un poco de mística teresiana. Entonces le metí este asunto del masoquismo intelectual, que no está en ella. Ella es una, ya digo, es una escolástica un poco aburrida, que sí se convierte después de la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús, pero que no tiene ese elemento narcisista y masoquista que detectó Simone de Beauvoir en todas las místicas, ¿no? Donde Dios me ha elegido a mí, pero me ha elegido a mí para sufrir. Que es esa visión como paradójica de la vida que tienen tantas místicas. Y esa cuestión del gozo doloroso, que está por supuesto, en toda obra de Teresa de la Cruz, yo se lo traslado a Teresa Benedicta de la Cruz. Ese es el elemento que a mí me dio un poco de juego, porque yo no soy tan buen escritor como para hacer interesante un personaje puramente bondadoso y sin ninguna falla y perfectamente coherente entre sus intenciones y sus actos, y que no tiene un poco de maldad interna aunque sea consigo misma. Es muy difícil. Pues como ya llevamos una hora y aunque quedan 2 preguntas, pues si nadie pregunta me las dejo aquí guardaditas, pero ya que has dicho esto, ¿leerías ese fragmento? Sé que lo leíste en tu canal. No, yo leo fatal, léelo tú porque yo es que destrozo mis propios textos. Búscamelo y leo. ¿Cuál es? El de... vale. El de la... donde cuentas sí. todo esto que has dicho. Vale. Ahora espero leer bien yo. Madre mía. Aquí está. Ir pensando las preguntas. A Teresa le encantaba. ¿Dónde? A Teresa le encantaba al fondo. A Teresa le encantaba hacerse la tonta, pero tonta de remate. Casi siempre formulaba sus posiciones filosóficas de un modo ambiguo, incompleto o más débil de lo que podía y sabía, solo para que sus interlocutoras la hiciesen picadillo. Había aprendido de Santa Teresa de Jesús que Dios está presente sobre todo en las experiencias que confunden el placer con el dolor. Se entregaba al cristianismo con una ironía macabra. También había aprendido que los martirios del alma son infinitamente más gustosos que los de la carne, que la mente aguanta y se regocija con torturas inasumibles por el cuerpo. Como ella, a diferencia de la Teresa original, de la Teresa abulense, no padecía visiones en las que unos angelitos le cosían el pecho gozosamente a dardos, tenía que conformarse con lo agridulce del diálogo socrático. Teresa era una masoquista argumentativa, una bulímica de la razón. Disfrutaba cuando se demolía su forma de razonar y sufría si no le lanzábamos objeciones.
entornaba los ojos y se mordía los labios, nada más ver sus hipótesis reducidas al absurdo. Las clases de alemán solían consistir en una serie húmeda de orgasmos apagógicos. Al principio nos daba vergüenza que ella gimiese y le temblasen las piernas mientras la criticábamos, pero pronto nos acostumbramos y hasta empezamos a pillarle el tranquillo. Bueno. Preguntas, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay micrófono o...? No, a pelo. Bueno, nada, Ernesto, un placer conocerte. Yo soy Arturo Cabrero y te sigo desde hace mucho tiempo. Es para mí un placer estar aquí. Y nada, bueno, te voy a contar un poco mi vida para contextualizar la pregunta. Yo soy politólogo y estudio un máster de filosofía y ahora mismo estoy estudiando aquí el máster de creación literaria de la UPF y estoy escribiendo una novela. Yo he tendido toda mi vida también a ser muy abstracto y quería preguntarte si me podías dar algún consejo un poco para bajar de esa abstracción a la concreción. Ya estoy haciendo bien, yo también me he juntado con un poeta, mi tutor del TFM es Edgardo Dobri, que no sé si lo conoceréis, un poeta famoso de aquí de Barcelona. Y nada, aparte de juntarme con poetas y leer mucha literatura, ¿tú qué me recomiendas? Ya, yo no estoy en posición para recomendar nada, la verdad. No sé, desde luego la diferencia fundamental que yo he sentido al escribir esta trilogía y lo que he escrito previamente es sobre todo el interés por los personajes. Que es cierto que incluso cuando escribía sobre el trap, aunque había un elemento personal muy fuerte digamos, los artistas urbanos, su proyección pública, la vanidad de vanidades que representaba también toda la escena urbana, me parecían más encarnaciones de arquetipos, ¿no? Y por ejemplo, pues analizo la trayectoria de C. Tangana como si fuera la evolución de las religiones desde el politeísmo hasta el espíritu protestante bajo el capitalismo. Y entonces, claro, con el momento monoteísta, yo soy el que soy, hay un momento de agoracein, ¿no? Como se ve todo, bueno, tampoco quiero hablar del trap, que ya que yo quedó en hilo tempore, ¿no? Entonces, sobre todo, sin más, ese asunto de la interés por los personajes. Yo tenía aquí la ventaja de que eran personajes realmente existentes, y ya está. Creo que para mí la experiencia fundamental es el interés por los personajes y punto. Eso es para mí lo fundamental. Al final, sí, ya está, no me voy a meter en más líos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quería preguntar hasta qué punto las ideas o las conclusiones a las que se va llegando en el libro las recoges un poco también de tu sistema de construcción, únicamente se centra en ver el intercambio de ideas de las autoras. Claro, estos tres temas que abordo en la trilogía, el saber, la muerte y la libertad, son problemas abiertos a los que no tengo una respuesta y que probablemente en el naturalismo genérico no haya respuesta para ellos. Y tampoco pasa nada, un sistema filosófico intenta dar respuesta a todo, pero como todo proyecto sistemático, en un momento fracasa o quiebra, y quizás los autores sistemáticos son más interesantes por sus errores o por sus fracasos que por sus aciertos. Y entonces en este hay ciertos elementos más o menos distribuidos entre los cuatro personajes principales de cosas que yo pienso realmente. Por ejemplo, la doctrina de lo supererogatorio es algo en lo que yo creo realmente. O las visiones, si se quiere, más materialistas o naturalistas que se exponen hacia el final, de la inmortalidad de los átomos, no la inmortalidad personal del alma, sino la inmortalidad de nuestro cuerpo que va a participar de otros organismos en el futuro. Esas son cosas en las que yo creo. Ya digo que lo que me ha resultado más gozoso de este libro, a diferencia de lo que sería el formato de tratado normal, es que he podido perfectamente distribuir esas creencias entre personajes que no obstante están en constante polémica y controversia. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra. Sí. Vale, pues en tu libro explicas acerca de personajes que tienen una historia, ¿no? Que son por ejemplo, del siglo XX, por ejemplo, Elise Stein, y de tiempos que no pertenecen a la actualidad. Y quiero preguntarte si con la actualidad, con toda la propagación de medios de masas, de la sociedad, por así decirlo, de la inmediatez, temes que a partir de ahora, con toda la propagación de redes sociales, nos quedemos sin personajes sobre los cuales contar la historia, puesto que lo sabemos todo inmediatamente. Claro.
Justo antes de esta presentación me ha entrevistado un TikToker y youtuber filosófico bastante popular, Leo Espluga, y me ha preguntado justo esto, siendo él una manifestación de este mismo fenómeno, ¿no? Pero bueno, la filosofía parte del cuñadismo para autocriticarse, como siempre se parte de la ignorancia reconocida como tal. Y él me citaba sobre todo, me leía un pasaje de Schelling, del Clara de Schelling, otro diálogo filosófico del idealismo alemán, y suscitaba esta misma reflexión, ¿no? Que en el presente no hay figuras para escribir diálogos como los de Platón. Y el propio Marcel, cuando recibió el texto, dijo: resulta imposible encontrar un diálogo de este tipo en el presente. Pero es que en la época de Platón también era algo utópico e ilusorio. Aquel que planteaba la dialéctica como método filosófico fue ejecutado por hacerlo, por eso mismo, no por otra cosa, ¿no? Como corruptor de menores. Entonces, era el que mejor entendió a Platón era justamente Kant, o viceversa, el que entendió mejor a Kant era Platón, ¿no? Entendiendo que las ideas de Platón son ideales regulativos, ¿no? Y que el propio género del diálogo es un ideal regulativo al que nunca se llega. Hay una artificiosidad que se está jugando con ella constantemente. Hay personajes, por ejemplo, que hablan presuntamente de Dios en minúscula, pero ¿cómo puedes hablar de Dios en minúscula? Yo estoy hablando de Dios y ¿cómo sabes que estoy diciendo lo en mayúscula o en minúscula, ¿no? Ahí está el juego constante entre la realidad y la escritura, ¿no? Y a lo que iba, Platón en sus diálogos lo que está haciendo es abordando problemas de su presente con personajes que para él y para sus coetáneos ya son del pasado. Es decir, está hablando es como si uno compusiera diálogos en el presente con figuras como Franco, literalmente como Franco. O sea, hay personajes de los diálogos de Platón que son como Azaña, Primo de Rivera. Siempre más bien tendo a Primo de Rivera, Ledesma Ramos, porque muchos de los diálogos de Platón aparecen personajes de extrema derecha, participantes de la dictadura de los 30 tiranos, que mataron a 5.000 personas en 3 meses, lo cual para los métodos de ejecución de la Atenas del siglo V eran muchísimas personas, ¿no? Pero, por ejemplo, el gran enemigo filosófico de Platón, según los análisis más fieles, por ejemplo los de Jäger y compañía, era Isócrates. Isócrates no aparece mencionado ni una sola vez en toda la obra de Platón. Ni tampoco los materialistas y los atomistas, Demócrito y Leucipo. Sin embargo, aparecen sus predecesores, los sofistas o los poetas, los materialistas que luego van a dar en figuras como Nietzsche, etc. Entonces, inevitablemente siempre estamos escribiendo el presente. Esta trilogía ha sido compuesta durante la pandemia. Y evidentemente no es azaroso que la primera entrega bueno, sí que es azaroso, pero digamos el azar es el gran poeta, el azar es el gran novelista y el escritor lo único que tiene que hacer es seguir el dictado de ese azar. El azar ha determinado que el primer de los diálogos que sale trata sobre la muerte, en un contexto en el que a los muertos se ocultan, no puedes ir a verlos en el funeral, ¿no? Están pero no están, mueren doblemente, físicamente y nuestra memoria, en fin. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que no, al contrario, nos hemos vuelto mucho más garrulos y mucho más habladores gracias a estos formatos. Lo veo yo mismo en mis propias clases, ¿no? Cuando yo era alumno, el formato de la clase magistral era que estaba hablando un profesor constantemente, un poco como ahora yo, y de repente aparecía algún tipo de discípulo que se iba a convertir en profesor de aquí a 10 años y ya hacía una pregunta magistral. Y ahora lo más habitual son los formatos más dialogados, etc. Entonces, no, yo creo que sinceramente, y que el arte de la retórica está de vuelta, que buena parte de los streamers más conocidos no están ahí por su cara bonita, sino por su buen decir. Y ese es el punto de partida de la filosofía. La filosofía es una autocrítica de la retórica. Así de sencillo. Estamos en un contexto donde la retórica es más importante que nunca. Entonces ya está todo preparado, ya está todo listo para un nuevo renacimiento filosófico, ¿sí? Yo creo que estamos en un momento cojonudo para la filosofía, buenísimo. Precisamente por esta mezcla de decadencia, descomposición social y posibilidades técnicas de comunicación hasta ahora nunca vistas. ¿Alguna otra pregunta quieres? Bueno, es como si la fueras a responder tú, pero hacemos una pregunta, ¿no? Yo creo. Sí. Un par más, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Por aquí, Ernesto. Sí. Yo me leí el libro y una de las cosas que me llamó la atención es cómo planteas la relación dialéctica entre el drama del Holocausto y la belleza de la idea. Sí. Ese lugar de regocijo, de paz, en la noche oscura también, que es esa noche en la que diversas personas se ponen a pensar a pesar del contexto que es
contrario al pensamiento directamente. Claro. Entonces, esa relación dialéctica me interesó mucho y creo que es lo que más llama la atención del libro. Sí. Por otro lado, en la caracterización de los personajes, hubo dos que me llamaron más la atención que el resto, que son Charlotte Delvaux, precisamente porque la caracterización que haces es la extenuación del materialismo, es un poco la exageración del materialismo en ciertos momentos, y la Filomena Keller. Y me parece que lo interesante de ella es que se nota que no proviene del mundo de la filosofía, de las ideas, pero sí que aporta algo, digamos, genuino, un pensamiento genuino que está por fuera de la filosofía, pero que aporta ideas frescas. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, Charlotte Delvaux es una comunista de los años 30 que habla como una feminista radical de 2022, en femenino plural constantemente, y por ese motivo ya te digo, incluso cuando estás hablando del holocausto, sigues hablando del presente, ¿no? Y Filomena Keller, claro, yo creo que de los personajes que están ahí presentes, los más exagerados son esos dos, quizás, ¿no? Probablemente. Y los que tienen incluso la cadencia de exposición y de frase, las frases por ejemplo, de Filomena Keller son mucho más repetitivas, tienen más esta estructura escolástica de alargar la frase constantemente, no buscar sinónimos. Por ejemplo, en filosofía, buscar sinónimos se considera mal estilo. O sea, al final, si tú vas a hablar del ser, tienes que poner la palabra ser cada 40 veces por página aproximadamente, ¿no? Y sin embargo, en literatura es un poco al revés, ¿no? No repetir, bueno, estos son lo que se dice en los cursos de escritura creativa, de no repetir las expresiones, tal, que no rime la prosa. En filosofía es de buen gusto que rime la prosa. Casi todo tienen que ser palabras así, incluso agudas, muy duras. Bueno, en fin, no sé, me estoy yendo un poco de tu pregunta, pero bueno, tu pregunta era una reflexión sobre los personajes. Sí, al final me terminé encariñando con ellos y les quise dar un pequeño toque a cada uno, también desde un punto de vista sintáctico. Pues eso, Jantipa es mucho más explosiva, utiliza las mayúsculas. Con Luna tuvimos un debate sobre si Jantipa debía utilizar las mayúsculas muy a menudo o no. Les digo que cuando gritaba era algo también muy de redes sociales, ¿no? Lo utilizar la mayúscula como grito y lo utiliza tan solo. Puto loco, claro. Claro, a mí me sonaba como delirante. Claro, es que bueno, de hecho estuvimos después de la presentación en Madrid con Javier Gómez, estuvimos comentando cómo yo traduje el libro The Souls of the Black Folk de Dubois, que es un texto mítico de comienzos del siglo XX, uno de los textos fundadores prácticamente de la teoría de la negritud, y era un texto muy difícil de traducir porque mezclaba como una prosa barroca simbolista con expresiones callejeras de los racializados de comienzos del siglo XX. Entonces, en alguna ocasión yo traduje una expresión inglesa por hola que hace. No, hola que hace. Claro, la traducción aquí, aunque la terminé, no la terminó publicando nadie, efectivamente. Pero a mí me gusta mucho ese tipo de juegos, sí. ¿Alguna otra pregunta? Venga, la última y ya... Sí. Sí, se ha hablado un poco de la mística y has puesto un poquito de distancia entre tú y ella. Entonces te quería preguntar, ¿qué opinas tú de este tipo de pensamiento, bueno, de la experiencia mística? Y también la misma línea, ¿qué opinas de la meditación, si la has probado tú personalmente? ¿Y por qué crees que es tan popular o para qué puede servir? Pues creo que me pasó un poco como rezando, que lo hice mal y no me salió el truco. Supongo que será como el skate, ¿no? Que tienes que probar una y otra vez hasta que te sale. Y a ver, me parece muy interesante y creo que literariamente es fundamental. Y bueno, lo hemos comentado muchas veces con Cristina Morales, señoras y señores. No. Hay como un recambio, ¿no? Ahora se presenta otro libro ahora. Entonces, ¿qué hemos hablado? Sí, bueno, de si existe la izquierda en el siglo XVI, ¿no? El siglo XVI español tiene figuras, porque se habla mucho, ¿no?, de la imperofilia, imperofobia, la recuperación del gran siglo de oro español, y al final la izquierda en España en esos años, en ese siglo, está representada principalmente por la mística, que es una mística corporeísta, y es curioso porque es un pensamiento sobre Dios que no obstante regresa sobre lo corpóreo. Y tiene mucho que ver con la famosa inversión teológica. La modernidad no se caracteriza por un olvido de Dios, sino que Dios ya no se contempla desde el punto de vista de las criaturas, sino que son las criaturas las que se ven desde el punto de vista de Dios. Y así Spinoza ve la ética y la ontología subespecie eternitatis. Y se podría decir que entonces es cuando vuelve a cobrar importancia el cuerpo, porque ya las criaturas no son solamente un camino hacia Dios, sino que son algo importante vistos desde las nubes, ¿no?
no sé, ya te diría eso, que la mística literalmente es fundamental, se podría decir que es la base de la literatura fantástica y la literatura imaginativa, y que lo más parecido a la idea de ficción en pre-romántica es ese tipo de textos literarios que hacen uso de experiencias de ultratumba o místicas, pues el mito de Er o cosas así en las obras de Platón, el sueño de Escipión en Cicerón, cosas de ese tipo, o toda la saga de las historias verdaderas de Luciano de Samosata. Claro que ahí es curioso porque Luciano mezcla el diálogo filosófico con la sátira y con la comedia. Entonces, y muchos místicos es curioso porque tienen mucho de autoironía y autoparodia. He sabido que Teresa de Jesús, a pesar de estar muy formada, cometía errores ortográficos en sus textos para dárselas de menos entendida, y así escribía, por ejemplo, teología, en lugar de teología, teología, y siempre decía, pobrecita de mí que no sé nada y tal, y era un poco para escaquearse, sí. Pues eso, muy recomendable la lectura de Introducción a Teresa de Jesús. Bueno, un libro que tiene como 4 o 5 títulos y que ya no se puede encontrar. Es un libro que va mutando y cada día tiene un título distinto, efectivamente. Pues yo creo que podemos cerrar ya, ¿no? Pues molt bé. Adiós. Hasta la próxima.